Bueno, pues vamos a ver un poco el bloque 2, solamente las cosas más importantes, más básicas. Solamente lo básico, no os asustéis. Bueno, lo primero es comentaros que la edad es algo relativo. Es verdad que tiene una base fisiológica, tú te vas haciendo más grande, te vas haciendo más fuerte, te crece el pelo, te sale la barba, ¿no? Pero en realidad sus límites, sus características, lo que definimos como una edad u otra, van variando y van variando según la sociedad y la época en la que vivamos. Por ejemplo, ser un niño no era lo mismo en la época de vuestros abuelos que ahora. Si les preguntáis, veréis que hacen cosas totalmente distintas y que la infancia duraba menos en su época. De hecho, hay algunas edades que directamente son un poco inventadas. La adolescencia, la juventud, la tercera edad son edades que no aparecen en todas las sociedades, solamente en aquellas que tienen las características adecuadas para que estas edades se den. Bueno, tenéis mucha información sobre todas las edades en el PDF, pero vamos a ir solamente a lo más importante. Quería que nos fijáramos en la mayoría de edad, porque es más complicada. La mayoría de edad no es una edad como tal, sino es un factor legal. Es el ordenamiento jurídico para determinar la plena capacidad de obrar de la persona para disponer de sí mismo y de sus bienes. Tiene algo que ver con ser un adulto, con disponer de tu propia vida, con poder comprar y vender tu vivienda, con poder votar, con poder ir a la cárcel. Es algo desde el punto de vista legal. Cambian tus derechos y también cambian tus deberes, lo que tienes que hacer. Y como os digo, es diferente en cada sociedad. Hay sociedades en las que se es mayor de edad a los 16 años. Nosotros en España somos mayores de edad a los 18 años. Sin embargo, en Estados Unidos esto es algo gradual. A los 16 años pueden conducir perfectamente, pero no pueden votar hasta los 21 años, por ejemplo. En España también hay nuestras graduaciones. Por ejemplo, no podemos votar hasta los 18, pero podemos casarnos a los 16 años. Así que, como veis, la mayoría de edad no es un cambio drástico, pero una vez que vas adquiriendo derechos y deberes sí que son muy importantes para tu desarrollo humano y para las respuestas que legalmente puedes dar. Hay algunas excepciones. Una sería la emancipación. Los niños que se divorcian de sus padres tienen que ir a un juicio, tienen que deshacerse del vínculo con sus padres y esto suele ocurrir si los padres a lo mejor no han sido responsables, si han abusado de los niños o por ejemplo esto ocurre con los niños actores, que a veces los padres se quedan con el dinero que han ganado ellos pues con siendo actores y los niños cuando se dan cuenta de que esto no puede ser así se emancipan. También el juicio como adulto. Un niño puede hacer delitos tan graves, un asesinato horrible, en el que la sociedad puede decidir que le va a juzgar como un adulto. Un menor de edad normalmente no va a la cárcel como tal, sino que va a otras instituciones que llamamos comúnmente reformatorios, aunque tienen otro nombre. Pero si hacen algo realmente horrible que un juez puede determinar que se le tiene que juzgar como un adulto, pues esto puede ocurrir. Se le pueden dar penas más graves de cárcel y penas más duras que normalmente solamente se adjudicarían a mayores de 18 años. ¿Cuál es la excepción inversa? Al revés, la incapacitación. La incapacitación es dejar de ser mayor de edad. Por ejemplo, una persona que ha tenido un accidente y se ha quedado en estado vegetativo, por ejemplo, pues esa persona se le podría incapacitar y serían sus tutores legales, a veces los hijos, a veces la pareja, a veces los padres, dependiendo de la edad de esa persona, la que tomaría todas las decisiones. Eso es algo bastante duro porque pueden decidir sobre su vida, sobre su vivienda, sobre su bienestar. Estar incapacitado también puede ocurrir a veces a los abuelitos cuando tienen Alzheimer. Se les incapacita para que otras personas lleguen sus asuntos económicos y legales. Luego también mencionar que hay personas que son tratadas toda su vida como menores de edad. Estoy pensando, por ejemplo, en los síndromes de Down. Hoy en día las personas con síndrome de Down tienen muchos más derechos y han conquistado muchas metas en su vida y pueden ser perfectamente adultos funcionales. Pero en épocas pasadas, por ejemplo, gente que tiene ahora mismo mi edad ha sido tratada toda su vida como menores de edad y nunca han tenido derecho a nada porque sus padres han sido los tutores en todo momento y no pueden comprar, por ejemplo, una casa o no pueden trabajar. Incluso ha habido gente, ya os comento, que ahora mismo tienen cerca de 40 años, que directamente no se les ha escolarizado porque sus padres han entendido mal que esas personas pues eran como niños pequeños para siempre y que ni siquiera podían ir al colegio o a la universidad. Esto ocurre también, por ejemplo, con las mujeres. Con las mujeres hoy en día en Arabia Saudí, las mujeres, por ejemplo, no pueden viajar sin el permiso de un adulto, no pueden trabajar sin el permiso de un adulto y no en todos los trabajos.
No pueden estudiar en la universidad si no tienen el permiso de un adulto y desde luego no pueden conducir. Otra persona tiene que conducir por ellos, tienen que tener un chofer porque las mujeres no pueden conducir, como si nunca llegaran a la mayoría de edad para poder conducir. Es un derecho que antes tenían y que ahora se les ha quitado. Pero no nos vayamos tan lejos, no hace falta ir a Arabia Saudí. Aquí mismo en España, pues hasta que acabó la dictadura, las mujeres no podían tampoco comprar y vender su propia vivienda, tenían que tener permiso del padre o del marido. Tampoco podían trabajar así alegremente. Si eran solteras podían trabajar, pero si se casaban tenían que tener permiso del marido. Igual para viajar. Bueno. Vamos a hablar también de la edad de la juventud. En los apuntes primero se habla un poquito de la infancia y de la adolescencia, pero vamos a centrarnos en la juventud porque es más complicado. ¿Quiénes son los jóvenes? Los jóvenes son las personas que ya se han desarrollado biológicamente, pero que no realizan las actividades propias de los adultos, no porque no quieran o no puedan, sino por circunstancias sociales y estructurales. ¿Quiénes son los jóvenes? Pues vosotros ahora mismo. ¿Verdad que ya sois biológicamente adultos? Ya habéis pegado el estirón. Ya tenéis la mayoría de edad, pero por ejemplo no hacéis cosas que sí hacen los mayores de edad, los adultos. No estáis independizados, casi ninguno de vosotros, casi todos vivís con vuestros padres. No trabajáis 40 horas a la semana porque estáis estudiando, podéis trabajar a lo mejor fines de semana. No estáis casados, no tenéis hijos. ¿Y esto por qué es? No es por una cosa propia vuestra que habéis decidido no tener hijos, sino porque estáis todavía en la universidad, porque estáis en un momento en el cual algunas personas sí hacen cosas de adultos, pero gran parte de la población se ha quedado estancada en ese limbo entre niños y adultos, que es la juventud. Es por tanto una edad inventada y que surge en Occidente desde hace muy poco tiempo. Pensar que estamos hablando incluso del propio siglo XX. Hay gente que la remonta al siglo XVIII, XIX, cuando empiezan a aparecer las escuelas públicas, la educación pública. Y cuantos más años estudies, más se alarga esa infancia, juventud. Porque si vosotros efectivamente no vais a encontrar trabajos hasta que no tengáis el bachillerato, una FP o la carrera o incluso un máster, no podéis ser adultos hasta que hagáis todo esto. O sea que el peso de la educación, que se estudie cada vez más años, pues genera esa ventana de oportunidad de personas que son jóvenes, que no son niños y que no son adultos, sino que son jóvenes y por eso están separados del resto de la sociedad. También el servicio militar obligatorio es otra de esas causas de que aparezca la juventud. Hoy en España ya no existe, pero ha existido durante muchos años y existe en otros países. Por ejemplo, en Israel, no sé si lo sabéis, que van a la mili tanto hombres como mujeres. Hay en otros países que solamente van los hombres y así. El servicio militar obligatorio también diferencia a esos niños de los adultos y los pone en un periodo de juventud, en el cual no pueden ponerse a hacer su vida de adultos, no pueden coger un trabajo, no pueden ponerse prácticamente a nada, ni siquiera a estudiar, porque la carrera se vería interrumpida por este servicio militar, que solamente pueden estar haciendo el servicio. Y luego la propia legislación. Las leyes intentan proteger a sus ciudadanos. Entonces, por ejemplo, nos parece que fumar, beber son cosas peligrosas para la propia salud. Por eso cada vez se obliga a la gente a que entre en ese tipo de cosas más tarde. Yo, cuando tenía 16 años, en España se podía beber y fumar. Y justamente en ese limbo, entre mis 16 y 18 años, subieron la edad. Así que pasó un tiempo en el que yo podía beber y fumar, luego ya no podía y luego sí que podía otra vez. Bueno, resulta que yo no fumo, no hago esas cosas, así que me dio más o menos igual, pero otras amigas mías sí que les afectó la legislación. Entonces, cuando alejamos la legislación, decimos, estas personas que ya no son niños, pero tampoco son adultos, no pueden beber, no pueden fumar, no pueden casarse, no pueden votar, no pueden, etcétera, etcétera, una serie de cosas, también estamos creando, es una de las causas que crean la juventud. ¿Quién se aprovecha de esto? Pues el marketing, ¿no? Las ventas, queremos venderle cosas a ese sector que ya tiene poder adquisitivo, ya no son un niño, ya tiene algo de poder adquisitivo, tienen un poquito de dinero, pero que no lo está gastando en las cosas importantes de los adultos. No se lo está gastando en sus propios hijos, no se lo está gastando en una casa, en un coche, etcétera. ¿Vale? Tienen dinero y no saben en qué utilizarlo. Y entonces a estas personas les vendemos diversiones, les vendemos música, les vendemos moda, les vendemos ropa, les vendemos una serie de cosas, les vendemos un estilo de vida. O sea que la televisión, los anunciantes, los carteles que nos encontramos por la calle están también separando por edades a la población. ¿Verdad que a vosotros se os venden unas cosas que no son ni para niños ni para adultos? Un estilo de vestimenta, por ejemplo, la ropa juvenil, la música juvenil, las discotecas para jóvenes, ¿no?
Bueno, pues estas personas se aprovechan de la juventud para vender una serie de productos. ¿Y cuáles son las consecuencias de estas causas y de este aprovechamiento? Que los jóvenes desarrollan un carácter propio, rebelde, un carácter único, que fijaos que es muy curioso porque hasta cierto punto son esclavos, no son plenamente libres porque no tienen una autonomía económica, no tienen su propia vivienda, están esclavizados también lo que el marketing les diga, lo que tienen que comprar, escuchar, ver, etcétera. Pero por otro lado, al no estar ligados a esas cosas, no tienen que mantener una hipoteca, no tienen que decirle al jefe que sí, no tienen hijos, no tienen que quedar bien delante de una serie de personas, pues entonces sí pueden ser libres en ese sentido. Por eso son más rebeldes, por eso son más locuelos, por eso vosotros tenéis libertades que no tienen ni los niños más pequeños ni tampoco vuestros padres o la gente más mayor. Estáis en una situación única y os da la oportunidad de protagonizar los más importantes movimientos sociales de los siglos XX y XXI. Si pensáis, por ejemplo, en los hippies, si pensáis en la primavera francesa, si pensáis en el mayo francés o la primavera árabe también, o la revolución de los paraguas, o el 15M, por ejemplo, pensáis en los movimientos sociales más importantes, más sonados de los últimos años, veréis que están protagonizados o con un componente muy importante de los jóvenes. Bueno, tenéis un vídeo en el Moodle que yo creo que está bastante bien, que lo hice hace unos años, que amplía un poco esto que os estoy contando sobre la juventud. Y también tenéis un documento de la UNESCO donde podéis ver qué otros movimientos sociales protagonizan los jóvenes. Muy bien. Como conclusiones a este punto, después de que hayáis visto ese vídeo, si queréis verlo, etcétera, las conclusiones, después de que miréis también la adultez, que veáis también la vejez, la tercera edad, pues podemos sacar unas conclusiones muy importantes, que son que la realidad, como siempre en sociología, se construye socialmente y que la definición en concreto de la realidad edad varía según las circunstancias sociales. No es lo mismo ser un niño aquí en España que ser un niño en la India. No dura los mismos años la infancia para vosotros que la que ha durado para vuestros abuelos. En la Edad Media no existía juventud, la gente pasaba de ser niños a ser adultos rápidamente, podían ser adultos más jóvenes o más mayores, pero no existía un periodo de juventud. Enseguida se casaban, enseguida se ponían a tener hijos, a trabajar, etc. ¿Y qué nos dice todo esto? Nos dice que los factores sociales son importantes, políticos son importantes, religiosos son importantes, culturales son importantes, pero ¿cuáles son muy importantes? Los factores económicos tienen un enorme peso en la definición de la edad. Cuando hay problemas económicos, la infancia dura poquito. Cuando hay problemas económicos no existe tercera edad. La adultez dura para siempre. Hasta que mueras, trabajarás y trabajarás hasta que ya no puedas más y revientes. Porque no tenemos dinero en algunas sociedades para pagar pensiones, para tener jubilados. ¿Vale? Si tenemos una mala condición económica, los niños podrán trabajar. Si tenemos una buena condición económica, la infancia durará larguísimo. ¿Cuánto ha durado vuestra infancia? Pues prácticamente hasta ahora. Sois prácticamente niños. ¿Cuánto durará la de vuestros hijos o la de vuestros sobrinos? No lo sabemos, pero si nos va bien económicamente, la infancia dura y dura. Si nos va bien económicamente, la gente podrá jubilarse antes y pasar sus años dorados en un crucero o donde quiera. Pero si la economía va mal, enseguida nos pondremos a trabajar y perderemos nuestra infancia. Si la economía va mal, trabajaremos y trabajaremos hasta que seamos muy mayores. Y luego ahí está la juventud, que ya os digo que el hecho económico también paradójicamente alarga la juventud. Tenemos jóvenes que sí que pueden estudiar, que pueden prepararse, que pueden trabajar ganando muy poco dinero, mediante becarios, mediante contratos de prácticas. Ese alargamiento artificial de la juventud tiene algo que ver con lo económico porque, como decimos, esta gente todavía no va a tener hijos, no va a tener casa, no va a tener hipoteca, etcétera, que trabajen de becarios. Eso es una cara triste, ¿vale?, de la sociedad en la que vivimos, y todo esto tiene que ver con la edad. Bueno, vamos a pasar un poquito a los ritos de paso, que son un tema que me parece muy curioso y muy interesante. Los ritos de paso, entonces, son los hitos o ceremonias que simbolizan y marcan la transición de un estado a otro de la vida, ¿no? Cambiamos de ser, por ejemplo, niños a ser adultos, de estar solteros a estar casados, de estar casados a estar divorciados o viudos, ¿no? Los ritos de paso son en ese momento la ceremonia, el hito, la celebración que se hace para simbolizar este cambio. Psicológicamente son muy importantes y a veces son imprescindibles para aceptar los cambios. Por ejemplo, cuando se muere alguien, hacemos un funeral, hacemos una ceremonia para que podamos realmente aceptar que esa persona se ha ido, que nos podamos despedir de esa persona. Es muy importante. Si nos quedamos sin eso, como está ocurriendo ahora con el virus del coronavirus,
pues mucha gente lo está pasando mal porque necesitan verdaderamente ese rito de paso para aceptar que la persona se ha marchado. La mayoría de estos ritos de paso son irreversibles. Es como hablábamos en el tema anterior de los estados civiles. Tú si, por ejemplo, pasas de estar soltero a casado, no puedes volver a estar soltero. Estarás divorciado, separado, viudo, pero no puedes volver a estar soltero, salvo que quizás se anule tu matrimonio. Pero son excepciones como muy raras. Tampoco puedes pasar de ser niño a ser adulto y luego volver a ser niño. Bueno, casi todos ellos son irreversibles. Y casi todos, o por no decir todos, tienen una dimensión comunitaria o de pertenencia y aceptación de un grupo. No solamente es que tú individualmente pases a estar casado o pases a estar graduado, que te has sacado la carrera, sino que también entras en esa familia, en ese gran grupo, en esa gran familia de los adultos, de los graduados, de los divorciados, de los que sean, ¿no? Todos estos hitos, estos ritos de paso te introducen en una familia. Igual que cuando nace un niño se le hace un bautizo, se hace una fiesta para acogerlo en la familia, pues de esa misma manera los ritos de paso te acogen en nuevas familias a las que estás perteneciendo. Por ejemplo, pues eso, cuando compráis una casa y hacéis una fiesta para decir que esa casa os pertenece, etcétera. Ya os digo que la sociedad tiene necesidad de estos ritos de paso, es algo social. A veces sus funciones las ha asumido la religión o la ley o diferentes instituciones, pero es algo social que aparece en todas partes. Por ejemplo, las bodas. Las bodas en nuestra cultura pues tienen algo religioso, o en casi todas las culturas. Hacen una ceremonia religiosa, aparte de la civil en la que existe la ley. Pero hay personas que no son religiosas y también tienen las bodas no religiosas. También, por ejemplo, cuando hablamos de la comunión es una manera de decir que ese niño, esa niña están siendo cada vez más adultos. Y entonces la comunión religiosa, como ya son más adultos, tienen más criterio, pueden aceptar esa religión o no. Que cuando son bebés, pues la aceptan porque la dan sus padres. Pues de la misma manera, en muchas culturas se celebra pues la llegada de la pubertad. O, por ejemplo, estoy pensando en los dulces 16, que se celebran mucho en Estados Unidos o en Latinoamérica. Esa fiesta de los 16 años se parece un poco al rito de paso de la comunión. Simplemente que esa persona se quiere presentar en sociedad, que es más mayor y con toda la ilusión de que está creciendo. También la ley, lo que os decía, tú puedes decir mucho que quieres a alguien, pero si no firmas un papel de que te has casado, no estáis casados. Si, por ejemplo, alguien se queda viudo, si la ley no le ampara, si no se reconoce que ese matrimonio pues, se ha disuelto por el caso de viudedad, no le van a dar su pensión. Igual que la jubilación. ¿Vale? La jubilación hay una gran fiesta de te jubilas, te regalamos un reloj, pero la ley tiene que estar ahí detrás para que te den tu pensión de jubilación. Bueno, y existen muchos tipos de ritos de paso. Tenéis un montón en los apuntes. No tenéis que saberos ninguno en concreto, solamente lo que son y algún ejemplo que queráis decir. Pero bueno, los que más nos interesan a nosotros, porque estamos viendo el tema de las edades, son los ritos de cambio de edad. Cambiar de edad no solamente es una cuestión biológica, lo que os decía antes de que te hace grande, sino que también tiene que ser sancionado por la comunidad. Que tienes un cumpleaños, eso también es un rito de paso. Lo de la comunión, la puesta de largo, todo ese tipo de cosas son ritos de paso. La primera vez que te emborrachas con tus amigos o haces un tatuaje, también es un rito de cambio de edad. Hay en otras culturas, por ejemplo en África, en Micronesia, a los jóvenes guerreros, para ver que aguantan el dolor porque ya son mayores, ya no son niños, les arrancan un diente o les cortan un trozo de un dedito. ¿Por qué hacen eso? Para demostrar que ya son adultos, de que ya son fuertes. O, por ejemplo, un rito de paso horrible, horroroso, que sería la ablación del clítoris, que hacen algunas niñas, algunas mujeres en algunas regiones de África, pues cuando ya tienen la menstruación, cuando ya se hacen mayorcitas, pasan de ser unas niñas que no tienen nada de sexual a ser mujeres que podrían estar sexualizadas, y por eso se les hace la ablación del clítoris, se le retiran sus partes sexuales para que no puedan disfrutar y por tanto no quieran nunca ser infieles a su marido. Pues es un rito de paso que viene con la adultez, para que veáis las personas las cosas raras que hacemos. También existen los ritos de clase social, son muy importantes y pueden ser drásticos como las modificaciones corporales, ya he mencionado algunas, ¿no? Pero vamos a ver otras modificaciones corporales que tienen que ver con la clase social, con el estatus. ¿Cómo le digo yo a la gente? Mirad que pertenezco a la jet set, a la gente guapa. Pues por ejemplo en nuestra cultura tenéis aquí abajo a la derecha esa señora que para demostrar que es de clase alta se ha operado todo y se ha puesto extensiones, se ha teñido el pelo, lleva lentillas de colores, se ha operado los labios, se ha puesto unos pechos enormes y se da rayos uva. ¿Por qué? Porque esa es la imagen de la élite, de lo mejor, de lo más caro, de lo más rico. Es una manera de pertenecer a un grupo, ¿no? El grupo de los adultos, pues en este caso el grupo de los ricos. Si nos vamos, por ejemplo, a la imagen de arriba,
Esta sería una imagen de Nigeria, ahí la gente pasa mucha hambre, pues los flaquitos son los pobres y el que está gordito es el rico, es el líder, es el que puede gastar dinero en comer carne, en comer cosas ricas que te hacen gordito. Y en Nigeria y en otros países existen, por ejemplo, clínicas de engorde, igual que aquí nosotros vamos a hacer un tratamiento de belleza para adelgazar, ahí van a hacer tratamientos de belleza para engordar, porque así demuestran que son de la clase alta, de que tienen mucho dinerito. O por ejemplo aquí un chino estilo mandarín que tiene las uñas tan largas, eso también nos está diciendo que es de una clase social elevada, no tiene que trabajar. Si tú tuvieras que ponerte a trabajar, a arar el campo o simplemente con un ordenador a teclearse, te romperían las uñas. Este hombre tiene sirvientes, no tiene que utilizar las manos para nada, por eso puede tener esas pedazos de uñas. O por ejemplo los pies de Geisa, que si miráis por internet es súper curioso y súper tremendo, eran las niñas de estatus más alto las que se les hacía en algunos países orientales los pies de Geisa. Se coge el pie, se retuerce, se rompen los dedos, se rompe también el empeine para que quepan en esos diminutos zapatitos. Esas niñas eran las que se casaban con los hombres más ricos, más buscados, los solteritos de oro de su época. Y esas personas no podían trabajar, esas niñas no pueden correr detrás de niños, por ejemplo, no serían incluso ni prácticamente madres, otras personas cuidarían de sus hijos, tienen que tener una nana, no pueden trabajar por el campo, porque por el campo no puedes andar con esas piececitas, sino que eran personas solamente dedicadas a el descanso, a satisfacer a su marido y poco más. Bueno, y tenemos aquí algunos indios precolombinos que hacían un ritual muy curioso porque les gustaba, ¿no?, que los hijos de los reyes, los príncipes, tuvieran la cabeza así un poco de pepino. Les parecía como más regio, mejor. En vez de ponerte una corona, ya la llevas puesta porque tu cráneo es así. Sabéis que los cráneos de los bebés son muy blanditos, entonces si tú les metes en una máquina rudimentaria como esta, todos los días le vas apretando un poquito, pues se les va a quedar la cabeza pepinada, que eso es símbolo de que son de la familia real, de la jet set. Mi prima, por ejemplo, tengo una prima que sus papás siempre la ponían boca arriba en la cuna porque en aquella época se llevaba, nunca la ponían de lado y tiene la cabeza plana. Pues esto es una cosa parecida, ¿vale? Y hago un inciso aquí, hay gente que cree en supersticiones y cosas muy raras y como existen efectivamente cráneos y huesos de estas personas, pues han dicho que eran extraterrestres, pero no, existe toda la documentación de que esos cráneos así abultados no son extraterrestres, no son nada raros, sino son personas que desde pequeñitas se les ha ido moldeando la cabeza. Podéis hacerlo con vuestros hijos, pero no os lo recomiendo en absoluto. ¿Qué más? Existen otros ritos, ¿vale? Hay muchísimos ritos. Ritos laborales, pues la cena de empresa, por ejemplo, militares, la jura de bandera, que te pongan una medalla porque has hecho algo bien. Estudiantiles, pues en la graduación, o en Salamanca que marcan con sangre las paredes cuando terminan la universidad. De expulsión, estos son muy tremendos. Cuando te expulsan de algún sitio con deshonor, pues hacen unos ritos muy duros. Incluso puede ser la muerte, la propia muerte, para la única manera de expulsarte de algunas familias, de algunos grupos. Incluso tenemos ritos para las cosas, para los objetos, que estallamos una botella de champán contra un barco porque lo inauguramos, que le ponemos el nombre a una cosa que es nuestra, le pegamos una pegatina. Son ritos para hacer nuestras las cosas, ¿no? Igual que nosotros nos convertimos en parte de un grupo, esas cosas se convierten en parte de nosotros mismos. Y bueno, espero que esto lo hayáis entendido, yo creo que es muy sencillito. Y vamos terminando ya el bloque 2.1 con el refuerzo de la comunidad, ¿vale? Los ritos que estamos hablando conllevan la entrada a un grupo o familia social, incluso los de paso de las edades, pasamos a ser adultos, pasamos a ser jubilados, pasamos a ser lo que sea, ¿no? Los grupos o familias se inauguran con esos ritos y se van reforzando, se van haciendo cada vez más fuertes mediante dos hechos universales, que son el regalo y la comensalidad. ¿Verdad que hacéis regalos a las personas que más queréis, que más cercanas son vuestras? Vosotros incluso podéis determinar quién es familia y quién no es familia para vosotros mediante saber a quién le regaláis y a quién no le regaláis. Si a alguien no le consideráis de los vuestros, no le hacéis un regalo. Sin embargo, si hacéis el amigo invisible con los compañeros de clase y tal, es porque pertenecéis a un mismo grupo con ellos. El regalo es algo súper importante, además existe toda una disciplina, una técnica, lo que está bien regalar, lo que está mal regalar. Yo os invito a que veáis este capítulo de Big Bang Theory, que lo he recortado un poco y lo tengo subido a Moodle y también lo tengo en Drive, para que veáis cómo os explica Sheldon toda la tradición de los regalos. La de reciprocidad de los regalos es muy muy curiosa y en lugares, por ejemplo, como Japón, el regalo es todo un arte lleno de reglas y de normas. Y también aquí en España, porque imagínate que alguien te invita a su boda y le regalas 10 euros. Pues quedarías fatal y te dejarían de hablar, ¿no? El regalo es algo
Muy importante, ¿a quién regalas en Navidades? ¿Quién regalas por compromiso? Os invito a que lo penséis. Y luego está la comensalidad, comer con las personas, convivir con ellas. Si convives con ellas son de tu grupo social. Si hay un tío al que no ves nunca, es que ya no lo consideras ni familia. No me llama nunca, es que no me quiere, no es ya de la familia, ¿no? Estar juntos, pasar tiempo juntos, la comensalidad es algo que hace grupo. Por ejemplo, no sé si seguís o habéis visto Juego de Tronos. Juego de Tronos tiene el episodio este de la boda roja, os voy a hacer spoiler. Es muy sacrílego, ¿por qué? Porque en el mundo de Juego de Tronos, si tú comes con alguien, si compartes el pan y la sal, esa persona es tu aliado, por lo menos durante ese día en el que estás comiendo con él o con ella. Si luego pasan a lo mejor los meses, ya le puedes matar. Pero el día que comes con alguien, no le puedes matar, no es tu enemigo, porque es de tu familia. Pues en la boda roja, comen con ellos, hacen un banquete y en ese mismo banquete les matan. ¡Ah, spoiler! Bueno, pues eso es algo sacrílego, algo horrible que puede traer tragedias. ¿De dónde saca George R.R. Martin esa tradición? Pues no se la ha inventado él. Es parte de los pueblos eslavos y aparecen muchísimos pueblos. En Estados Unidos no quería decir. En la Edad Media era una regla fundamental en muchísimos lugares que si tú comías con alguien no podías en ese momento hacerle daño. Y si nos vamos, por ejemplo, a Alaska, si nos vamos a la región donde viven los Inuit, ese pueblo que otras personas llaman los esquimales, aunque eso está muy mal dicho, los Inuit son personas que viven en el hielo, son personas con unas circunstancias de vida muy, muy difíciles. Son personas que cuando son viejitas, por ejemplo, hablando antes de la vejez, se suicidan, se van a la tundra a morir, se dejan morir porque son una carga para la tribu. Un anciano que no puede comer, que no puede masticar bien, sería una carga para la tribu. Bueno, pues ¿qué ocurre? Si tú vas andando por el hielo y te encuentras a unos inuit, pues durante 24 horas eres su huésped y entonces comparten contigo todo, su comida, su iglú, sus pieles, e incluso puedes estar con su mujer sin ningún tipo de problema. Durante 24 horas eres su comensal y eres parte de la familia. Pero hay de ti, si abusas, si te quedas más de 24 horas, te pueden hasta matar, porque piensan que estás abusando de su hospitalidad. Y bueno, hasta aquí el bloque 2.1, pero de propina quería dejaros simplemente un poquito del bloque 2.3, eso es, ¿vale? En el que vamos a hablar de la generación. Como está relacionado, os lo quiero comentar brevemente. ¿Qué es la generación? Es un conjunto de personas que, por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales sociales semejantes, se comportan de una manera afín o comparable en algunos sentidos. Es algo que conecta infancia con sociedad. Vosotros, por ejemplo, sois más o menos de la misma quinta, sois de la misma generación. Me enseñasteis el primer día de clase que habíais visto los mismos dibujos animados, tenéis los mismos ídolos, admiráis a las mismas personas, os han pasado las mismas cosas históricas. Ahora todo el mundo estamos viviendo una pandemia por coronavirus. Esto nos está marcando, ¿vale? Estos influjos, estas posiciones a las que estamos todos sometidos, las modas que hay cuando somos pequeños, las frases que se dicen en la televisión, un poquito por favor, etcétera. Todo eso nos va a marcar, ¿vale? Conecta infancia, lo que hemos vivido durante nuestra infancia, con sociedad. Y podéis hablar con una persona que tenga la misma edad vuestra, pero que haya nacido en Murcia, que haya ido a otro colegio, que haya estudiado otra carrera, y vais a tener cosas en común, porque la generación es algo que os ha marcado, ¡pum!, os ha marcado a todos a la vez, cada uno desde su casa. Por ejemplo, las leyes también influyen mucho en la generación. ¿Por qué mis padres en su día se separaron y no se divorciaron? Primero se tuvieron que separar porque las leyes no existían, la ley del divorcio. Pues vosotros también, las leyes que marcan, por ejemplo, vuestras propias vidas. ¿Por qué hoy en día alguien puede tener dos papás o dos mamás? Porque existe una ley por la cual se pueden casar y pueden adoptar niños y pueden tenerlos. Entonces, la generación es algo que conecta infancia con sociedad y que crea un carácter propio en las personas diferente al de las generaciones anteriores, diferente al de los padres, al de los abuelos y similar entre sí. ¿Por qué vosotros vestís muy parecido y no vestís como vuestros abuelos? ¿Por qué vosotros escucháis música muy parecida? Si ahora os vais a una discoteca y conocéis a alguien por ahí, le gustarán más o menos las cosas parecidas a vosotros y podéis tener los mismos temas de conversación, diferente al de vuestros padres, porque sois de la misma generación. ¿Y para qué nos sirve entender una generación? Bueno, pues nos sirve para que vosotros entendáis a vuestros alumnos, para conocerlos mejor, para tener referentes comunes. Si vosotros veis los mismos dibujos animados que ven vuestros alumnos de infantil, seguramente podréis conectar con ellos de una forma mucho más directa, mucho más clara. Podréis ponerles mejores ejemplos y se sentirán más queridos y también más escuchados. Y también nos sirve a los sociólogos para entender la sociedad del mañana.
¿Cómo será la sociedad del mañana? Los niños, por ejemplo, que han vivido ahora este confinamiento, ¿cómo serán? ¿Cómo serán sus hábitos de higiene? ¿Qué prioridades tendrán en la vida? ¿Cómo actuarán en una futura pandemia que pudieran vivir? ¿Esta experiencia les marcará o no les marcará? Por eso es importante conocer la generación. Y hombre, hay muchas generaciones. Vosotros habéis oído hablar de la generación X, la generación perdida, de los millennials, de la generación Y, etcétera. Bueno, esto es un poco falso porque normalmente es imposible marcar de forma global, mundial, a toda una sociedad. Vosotros estáis viviendo algo que puede parecerse a los jóvenes estadounidenses o chinos o africanos, pero no es exactamente lo mismo. Yo sostengo, como socióloga, me parece que cada sociedad, cada país o por lo menos cada continente, Europa, vamos a poner, tiene una generación diferente a la que puedan tener en otros lugares. Pero en cualquier caso, la noción de generación, espero que se haya quedado claro, la tenéis en la página 26 de los apuntes y hasta aquí hemos llegado. Todo lo que nos hemos saltado de este bloque 2 lo veremos en la próxima videoclase e iremos solamente al grano. Ya os digo que vamos a ocuparnos solamente de los elementos más básicos y más importantes. Espero que haya quedado claro y cualquier duda me la podéis mandar por email. ¡Hasta luego!